Buenos saludos, gracias y paz a todos. Voy a hacer un comentario acerca de esta fecha que da en su canal Cristian Tempone del 17 de septiembre. Estamos cercanos a esa fecha, donde él, según Dios le reveló, que sucederá el arrebatamiento de la iglesia y que esa es una verdad revelada de parte de Dios hacia él, o sea, a Cristian Tempone, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Y voy por si las dudas, algunos aquí han creído a esa fecha, por si las dudas, alguno cree que realmente esa fecha es correcta, voy a hacer un comentario a lo que él dice, ¿verdad? Obviamente que mi postura, que es escatológicamente hablando, es post-tribulacionista. Yo creo que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación, conforme a lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, verso 29 al 31. Entonces, de entrada, les digo que yo no creo que esa fecha vaya a suceder el arrebatamiento, pero sí voy a dar algunos argumentos bíblicos para refutar lo que él está diciendo acerca de esa fecha, ¿verdad? Cristian Tempone dice que el arrebatamiento sucederá el 17 de septiembre, o sea que estamos a días para que suceda, ¿verdad? Y que desde ahí comienzan los últimos 3 años y medio de la última semana, de la semana 70, que según él quedó sin cumplirse. Según él quedó sin cumplirse. Ahora yo les voy a exponer que la semana 70 se cumplió. Lo voy a exponer, no de manera matemática como muchos lo hacen, ¿verdad? Sacando cuentas de qué fecha se dio la orden, de qué fecha arranca. No. Lo que voy a hacer es simple. Voy a exponer el argumento o los argumentos de por qué la semana 70 se cumplió y que no es que se va a cumplir, ya se cumplió. Y por ende, si la semana 70 se cumplió, entonces el cálculo que hizo Cristian Tempone para argumentar de que después del arrebatamiento, que según él sucederá el 17 de septiembre, ahora, ¿verdad? Literalmente no va a ser así porque ya la semana 70 se cumplió. Entonces, voy a exponer el argumento donde pruebo literalmente que la semana 70 se cumplió. Aquí tenemos Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. Dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta es la razón. Aquí en el verso 24 está la razón de ese tiempo. Dice, 70 semanas están destinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, o sea, ese lapso de tiempo es para, y el objetivo está acá en el versículo 24. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. Para terminar la prevaricación. 1. Y poner fin al pecado. 2. Y expiar la iniquidad. 3. Para traer la justicia perdurable. 4. Y sellar la visión. 5. Y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí hay 6 puntos importantes por el que la semana 70, o sea, la razón de la semana 70 son esos 6 puntos. O sea, esa es la razón de la semana 70.
70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para cumplir esos objetivos. ¿Eh? Para cumplir con esos objetivos, que es, vuelvo a repetir, terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ahora la pregunta, estos 6 puntos, a que es ungir al Santo de los Santos, terminar la prevaricación, traer la justicia perdurable, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que tenía que cumplir estos 6 puntos dentro de ese periodo de 70 semanas? Jesús. Él es el que tenía que cumplir estos 6 puntos dentro de ese periodo de tiempo. Por eso el ángel le dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para estos 6 puntos cumplir. ¿Y quién lo va a cumplir? ¿Quién es el que cumple la semana 70? Es el Señor Jesús. Porque dentro de ese periodo de tiempo de 70 semanas que están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le dice a Daniel el ángel, es necesario que se cumplan estos 6 puntos. ¿Quién los va a cumplir? Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es ese santo? Es Jesús. O sea, Él es el centro y el porqué. ¿Y quién va a cumplir esos 6 puntos dentro de ese periodo de tiempo? Entonces, Jesús cumplió estos 6 puntos. Jesús trajo la justicia perdurable al morir en la cruz del Calvario. Cuando dice expiar la iniquidad, lo hizo en la cruz del Calvario. Traer la justicia perdurable lo hizo en la cruz del Calvario. Ungir al Santo de los Santos. Jesús mismo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, pues el Señor me ha ungido. ¿En qué tiempo le ungió? Dentro de ese periodo. El apóstol Pedro en Hechos 10:38 dice, por cuanto Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos esos 6 puntos los cumplió Jesús dentro de ese periodo de la última semana. Eso sucedió en el ministerio de Jesús. Por eso dice el ángel, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para cumplir esos 6 puntos importantes con el cual el Señor nos iba a librar a nosotros. Este es un plan. El periodo de la semana 70 es un plan que geográficamente se cumple sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Es un plan que se cumple ahí en Tierra Santa, pero que es para la humanidad. Traer la justicia perdurable, la justificación por los pecados, una vez hecho el sacrificio y para siempre, como dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, hecho una sola vez y para siempre. Ahí lo dice en Hebreos 10:10. Entonces, hecho ese sacrificio una vez y para siempre, trajo la justicia perdurable. ¿Qué es la justicia perdurable? El que nosotros somos justos a través de ese sacrificio y somos presentados justos. Y esa justicia perdura. Por eso dice la justicia perpetua. Es la justificación por nuestros pecados a través de un solo sacrificio en los 3 tiempos del hombre, pasado, presente y futuro. Entonces, si alguno dice que la semana 70 no se cumplió y que se va a cumplir,
en el futuro, está diciendo de forma indirecta de que Jesucristo no cumplió con el objetivo dentro de ese periodo en su ministerio terrenal. Porque esos 6 puntos Jesús los tenía que cumplir. Dentro de ese periodo de tiempo, que 70 semanas están destinados, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para esos 6 puntos del versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. ¿Y quién los tendría que cumplir? ¿Quién los iba a cumplir? El mismo Mesías. Dentro de ese periodo de tiempo tenía que haber sido, o tendría que haber sucedido, que Jesús cumpliera esos 6 puntos que estaba profetizado por el ángel que Jesús debía cumplir, tenía que cumplir. Ahora, cuando nosotros desde este tiempo, desde el presente actual, estamos diciendo de que Jesús, digamos, cumplió con darse en la cruz del Calvario, pero que la semana 70 no se cumplió, estamos diciendo que Jesús dejó inconclusos. No cumplió todo, que cumplió parcialmente la semana 70. Entonces quiere decir que Jesús no cumplió todo lo que se esperaba que Él cumpla en ese periodo de 70 semanas sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre el pueblo santo en Tierra Santa. Entonces, cuando Christian Tempone, igual que muchos teólogos, escatólogos, dicen que la semana 70 no se cumplió, lo que ellos están diciendo de forma indirecta es que Jesús no cumplió. Jesús no cumplió los 6 puntos dentro de ese periodo de tiempo. Esto quiere decir que si ellos niegan de que Jesús trajo la justicia perdurable, si ellos dicen que la justicia perdurable será en el futuro, que Jesús no trajo la justicia perdurable, entonces están diciendo que el sacrificio de Cristo no es totalmente eficaz para traer la justificación que dice Hebreos 10:10. En esta voluntad, o en esa voluntad somos santificados, mediante el sacrificio de Jesús, de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Ese sacrificio se hizo una vez y tiene eficacia en los 3 tiempos del hombre, pasado, presente y futuro. A través de ese un solo sacrificio se perdonan pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Entonces ese sacrificio es el único que hoy está vigente para Dios y por el cual podemos ser justificados en 3 tiempos, en los 3 tiempos del hombre. Y es por eso que ese sacrificio trajo la justicia perdurable. Puso fin al pecado. Y como le dije, esos 6 puntos que se esperaban que Jesús cumpliera, porque el que lo iba a cumplir es el Mesías, lo cumplió. Pero cualquiera que diga hoy que la semana 70 no se cumplió totalmente y que se va a cumplir, está diciendo que Jesús no cumplió, literalmente, con el objetivo que tenía que cumplir. Y se centra en su sacrificio, Ahora bien, vamos a seguir leyendo el capítulo 9, verso 25. Seguimos entonces analizando la semana 70. Seguimos con la lectura del versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Ahora, ok. Acá tenemos que analizar detenidamente versículos 26 y 27.
Acá leyendo el versículo 26 y 27, ya se está hablando de la última semana, de la semana 70. Y es donde dice claramente el texto que Jesús cumple esos 6 puntos. ¿Por qué? Porque Jesús cumple esos 6 puntos del versículo 24 dentro de ese periodo, en la última semana. Por eso dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para esos 6 puntos cumplirlo. Y el que lo va a cumplir es el Mesías. Ahora bien, entonces acá en el versículo 27 dice, y por otra semana, esta es la última semana, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. ¿Quién hace esto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Muchos dicen que el desolador acá es la bestia y que el desolador es el que detiene los sacrificios y ofrendas. Pero el versículo 27 no dice eso. Dice que después de que suceda, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. ¿Quién es el que hace esto? Es un personaje diferente al desolador. Porque el versículo dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. No dice que en esa semana, sino después de haberse cumplido en esa semana. Después de haberse cumplido esa semana, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea que ese después nos está diciendo que terminado esa semana, sucede, no es en esa semana, repito. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién hace esto? Sabemos que es el Señor Jesús. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador. Ese después me está diciendo que después de terminar esa semana, viene la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador después. No en esa semana. O sea, el desolador no es el que hace cesar el sacrificio de ofrenda. No es. No dice acá, en el versículo 27, no dice que él, el desolador, y la muchedumbre de las abominaciones es el que causa que se detengan los sacrificios de ofrenda. No. El que hace que se detengan los sacrificios de ofrenda es el personaje del versículo 26. ¿Quién es el personaje del versículo 26? ¿Quién es el personaje más importante, el relevante del versículo 26? Vamos a leer otra vez el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías. Acá está hablando, primer personaje es el Mesías. Se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe queda como segundo personaje. No es el principal del versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. O sea, acá hay dos personajes en el versículo 26. Pero ¿quién es el personaje principal? El Mesías. ¿Y quién es el personaje secundario? El pueblo de un príncipe. Ese príncipe no es el Mesías es uno y el príncipe es otro. Ahora, cuando pasamos al versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿A quién se refiere? Al personaje principal del versículo 26, el Mesías. Entonces, digamos, y por otra semana el Mesías confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. O la ofrenda en singular.
Después con la muchedumbre, después, repito, no está diciendo que en esa semana, después con la muchedumbre vendrán las abominaciones. ¿Mm? O sea, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, después de cumplirse esa semana. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado sea derramado sobre el desolador. O sea, que el desolador no es el que detiene los sacrificios y ofrendas, según el mismo versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. No es él. El versículo 27 lo dice claramente. No es él. Entonces, aquí hay una mala comprensión en la lectura de estos versículos. Y por eso es que creen que eso se va a cumplir en el futuro. No, eso ya se cumplió. ¿Quién es el que hizo cesar los sacrificios y ofrendas? Para repasar, ¿verdad? Por si alguno se olvidó. Vamos a ir a Hebreos 10, versos 5 al 10. Entonces vamos a leer y dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién es el que dice esto? Jesús. ¿Cuándo lo dice? ¿Cuándo? Según el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, o sea, está descendiendo a la tierra. Y en el momento en el que está descendiendo, está diciéndole al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Quiere decir que si él dice, me preparaste cuerpo, él no está en ese cuerpo al momento de decir eso, porque dice, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije, dice Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús vino a cumplir. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Quiere decir que Dios mismo le creó el cuerpo con el cual él nació como hombre de María. Dios le preparó ese cuerpo. Quiere decir que ese cuerpo no es producto de una relación sexual entre María y José y tampoco es producto del espermatozoide de José y el óvulo de María. Literalmente, el cuerpo con el que Jesús nació es una creación de Dios dentro de María. De ese punto vamos a hablar si es que a alguno le interesa después. Entonces dice el versículo 8. El versículo 8 sigue diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice, esas cosas, dice Jesús, no te agradaron. Esas cosas que se ofrecen según la ley. Y ahora, ¿por qué a Dios no le agradó si es que eso está en el Antiguo Testamento, en la ley? Los sacrificios y ofrendas están en el Antiguo Testamento. Esos sacrificios y ofrendas se ofrecían por los pecados. Pero ¿por qué dice Jesús no te agradaron? Pero si está en el Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque esos sacrificios y ofrendas y holocausto y expiación por el pecado son justamente por el pecado. Si no existiera el pecado, no hubiera necesidad del sacrificio. No es que Dios quiere el sacrificio para ser adorado. El sacrificio para ser adorado, no. El sacrificio es por los pecados, no para ser adorado Dios. O sea, esos sacrificios que se ofrecían según la ley eran por los pecados de la humanidad, por los pecados del pueblo santo. Y era para que ellos tengan paz para con Dios, ¿verdad? Y esa paz duraba un corto de tiempo, porque no, los sacrificios, ofrenda y holocausto y expiación no eran de larga duración en el tiempo. Por eso dice,
diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiación por el pecado, perdón, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, Dios, según la ley se ofrecen, pero a Dios no le agrada. O sea, a Dios no le agrada esos sacrificios, porque los sacrificios son por los pecados o por el pecado del hombre, de la humanidad. Si entonces a Dios le agradase en los sacrificios, quiere decir que también le agrada los pecados. Si Dios no se agrada del pecado, menos se va a agradar el sacrificio. Porque el sacrificio es la paga por el pecado. Y Dios no quiere que nosotros pecamos. Ahora la pregunta es, si nosotros no pecáramos, si la humanidad no hubiese sido pecadora, si la humanidad no hubiera transgredido la ley de Dios, ¿hubiera necesidad de sacrificio? Claro que no. Entonces, ¿a qué vienen los sacrificios, ofrenda, holocausto y expiación? A causa del pecado. Por eso viene. Entonces, a Dios no le agradaron, dice. Jesús dice, a Dios el Padre no le agradó. Nunca le agradaron. Aunque eso se ofrece según la ley, no le agradó. Entonces sigue diciendo acá. Diciendo luego, en el versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Holocausto y expiación por los pecados. Todo eso, quita lo primero. ¿Para qué? Para establecer esto último. ¿Cuál es esto último? El sacrificio que Jesús iba a dar. Hecho una sola vez y para siempre. Quita lo primero. Esto que es de la ley, de los sacrificios y holocausto y expiación por los pecados, quita lo primero y establece esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, de Jesucristo, hechas una sola vez y para siempre. Que ¿quién vino a poner fin a los sacrificios de ofrenda? Según la semana 70, la última semana 70, el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios, el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús a través de su sacrificio. Y acá en el versículo 8, 9 y 10 del capítulo 10 de Hebreo, pero si usted lo lee desde el versículo 5 al versículo 10 y hace este análisis, se va a dar cuenta que el escritor de Hebreo está trayendo las palabras dichas por Jesús en el momento del descenso a la tierra para venir a nacer en el cuerpo que Dios había creado en María, porque Dios lo está introduciendo al mundo. Dios crea ese cuerpo, ese cuerpo dentro de María, ese cuerpo en desarrollo dentro de María, y cuando ya está creado ese cuerpo, es Jesús descendiendo cuando dice esto. En el momento en que Jesús desciende para entrar en ese cuerpo, es que Jesús dice esto. En ese descenso Jesús dice esto. Cuando Él entra en el mundo, cuando Él desciende a este mundo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice literalmente. El Verbo se hizo carne. Entonces, acá está muy claro, literalmente. En esa voluntad somos santificados. En la voluntad de Jesucristo. En esa voluntad, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. O sea, Jesús vino a darse para que termine los sacrificios, ofrenda, holocausto y expiación que se ofrecían según la ley. ¿Quién terminó con eso? Jesús. Vino a poner fin. Ahora bien, usted va a decir quizás, pero si todavía hay algunos que hacen sacrificio, sí, pero Dios ya no le pide. Eso corre por cuenta de quienes lo hacen. Si los judíos no han creído en Jesús y por esa razón ellos siguen ofreciendo sacrificio y ofrenda, es su problema. Es su problema. Porque ellos no han creído. Para ellos Jesús nunca vino y Jesús nunca se dio por nosotros. Pero para que los que creemos ya estamos justificados por ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre, ese sacrificio tiene vigencia en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro.
Por eso dice que ha traído por eso dice, para traer la justicia perdurable, para expirar la iniquidad. Literalmente, Jesús vino a cumplir esos 6 puntos. ¿Eh? Ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? ¿Qué dijeron los demonios de Jesús? Tú eres el santo de Dios. ¿Quién ungió al santo de los santos? ¿Cuándo fue ungido? Cuando se levantó del agua en el bautismo de Juan el Bautista. Ahí fue ungido. Jehová, el Señor me ha ungido. Así mismo dijo Jesús recitando, leyendo la profecía del profeta Isaías. O sea, que está muy claro que Jesús cumplió. Y que Él puso fin a los sacrificios y ofrendas para Dios. O sea, Dios ya no recibe esos sacrificios y ofrendas que se ofrecen según la ley. Por eso dice Jesús, quita lo primero y establece esto último. Jesús lo dice, quita esto primero y establece esto último. ¿Y cuál es esto último? El sacrificio de Cristo. Entonces, con el sacrificio de Cristo, ya Dios no recibe sacrificio, ofrenda y holocausto por el pecado. Dios no lo recibe porque esas cosas se ofrecen según la ley. Ahora lo único que está vigente para Dios es el sacrificio de Cristo hecho una sola vez y para siempre. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y acá cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? Bueno, yo he escuchado varios videos de Christian Tempone, al él decir que Jesucristo, o mejor dicho, que la semana 70 se va a cumplir, que el periodo de 3 años y medio, a partir del arrebatamiento, entre comillas, que va supuestamente a suceder este 17 de septiembre, después de eso comienza ya el conteo de los 3 años y medio, que es el periodo, según él, de la mitad de la última semana 70, que según él se va a cumplir. Obviamente que el arrebatamiento no va a suceder el 17 y 18 de septiembre, y mucho menos que se vaya a cumplir de que a partir de esa fecha en adelante se cuenta los 3 años y medio de la última semana de la semana 70, donde va a aparecer la bestia, bla, bla, bla. Eso es todo eso es una mentira. Por eso estoy dando argumentos lo más breve posible, lo más nítido posible, para que ustedes vean que la semana 70 Jesús lo cumplió. Podría hacer una explicación más larga de esto, hablando cronológicamente, hablando de la fecha, todo eso, ¿verdad? Todo lo que implica hablar de la semana 70 en una exposición bien detallada y larga, pero le estoy citando simplemente los puntos más sencillos para que usted entienda de que la semana 70 se cumplió y que literalmente, cuando ellos usan el argumento, cuando Christian Tempone y compañía, porque no es solamente él el que está profetizando que el 17 ocurre el arrebatamiento, sino que muchos otros le siguen la locura, entonces ellos toman como argumento que la semana 70 no se cumplió. Y automáticamente están fritos en ese sentido. Entonces, más tarde voy a seguir exponiendo otros puntos. Esto que ya expuse es el principio, pero hay más argumentos para refutar lo de Christian Tempone. O sea, al decir, y para finalizar, ¿verdad?, esta exposición de la semana 70, si usted sigue empecinado en decir la semana 70 no se cumplió y se va a cumplir, lo que está diciendo de forma indirecta es que Jesucristo no cumplió con su sacrificio. Porque lo que pone fin al pecado, lo que expira la iniquidad, expirar la iniquidad, poner fin al pecado, traer la justicia perdurable. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús a través de su sacrificio. Ya di los argumentos. ¿Quién es el santo que ha de ser ungido? Ungir al santo de los santos. ¿Quién es? Sellar la visión y la profecía. ¿Quién lo hizo? Solamente tiene que leer y se va a dar cuenta. Entonces, eso lo hizo Jesús dentro de ese periodo de la última semana de la semana 70. ¿Y eso cuándo fue? Literalmente en su ministerio de 3 años y medio. Desde que comenzó su ministerio. ¿Y cuándo comenzó su ministerio? Cuando él fue bautizado en el bautismo de Juan. Automáticamente en ese momento fue ungido
después de que se levanta del agua y fue ungido, y comienza a transcurrir el cumplimiento de la última semana. Y a la mitad de esa semana, o sea, cuando él va a morir en la cruz, el día en que él muere en la cruz, se cumple la mitad de esa semana. Por eso dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de las ofrendas. O sea que él muere a la mitad de esa semana. Y hace cesar los sacrificios y ofrendas porque una vez que él se da en sacrificio, ya Dios no recibe otro sacrificio. Los judíos pueden hacer los sacrificios que sea, pero Dios no recibe. Porque el mismo Jesús dice, el escritor de Hebreos lo dice, en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por los pecados no quisiste ni te agradaron, dice. Entonces, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, o sea, esas cosas a Dios no le agradaron. Pero y entonces, ¿por qué estaban en la ley del Antiguo Testamento? ¿Por qué estaban? Porque era necesario. ¿Y por qué era necesario? Por el pecado del hombre. Esos sacrificios no eran para agradar a Dios, eran para que el pueblo tenga paz para con Dios. O sea, sin el pecado, sin los pecados del hombre, no hubiera necesidad de sacrificio. Entonces Jesús viene a terminar con eso, al darse Él como el único sacrificio aceptable para Dios. Él viene a satisfacer la justicia de Dios. Él viene a cumplir. Por eso trajo la justicia perdurable, la justicia perpetua, que es la justificación permanente por su sacrificio delante de Dios, de los pecados pasados, presentes y futuros. Cualquiera que diga que la semana 70 no se cumplió, lo que está diciendo de forma indirecta es que Jesucristo no cumplió con su sacrificio lo que tenía que cumplir. O sea que está diciendo de forma indirecta que el sacrificio de Jesús fue ineficaz. Que el sacrificio de Jesús fue ineficaz. Entonces hay que poner mucha atención. Para aquellos que temen a Dios, realmente, los que temen a Dios, decir que la semana 70 no se cumplió es decir que Jesús no cumplió lo que había de cumplir con su sacrificio. O sea que el sacrificio de Jesús no trajo literalmente la justificación por el pecado. Eso es lo que se dice. Entonces quiere decir que los que creen que la semana 70 no se cumplió, están diciendo que el sacrificio de Jesús fue ineficaz, que todavía hace falta complementarlo, y eso es grave. Por eso hay muchos que lo dicen por ignorancia y otros que lo dicen por fanatismo. Los que lo creen y lo dicen por ignorancia, pueden retractarse, pueden volverse a Dios y aceptar la verdad de Dios. Y los que están predicando esto por el fanatismo son personas que tendrán su cuenta con Dios. Saludos, hermano, un gracias y paz para usted en el nombre del Señor Jesús y para todos los integrantes del grupo. Bueno, yo estuve escuchando detalladamente su exposición y bueno, eso es muy entendible y ha sido usted bastante asertivo en cuanto a este tema de las 70 semanas de Daniel. Yo creo que más claro, como dice por ahí, no canta el gallo, ¿no? Es importante entender esto de que si el Señor Jesús aún no ha sido ungido, y como usted mismo dijo ahí, pues entonces el sacrificio de Él está inconcluso, está indefinido, o sea, no se ha definido, sino que está inconcluso, y por ende entonces eso sería una imperfección, porque realmente no pudo cumplir o no cumplió lo que antes Dios había por medio de los profetas anunciado, porque está muy claro ahí. Y eso es lo que muchos de los que siguen a Cristian Tempone y a estos otros, a este pastor mexicano, el cual es el gestor principal del supuesto rapto en el 17 y 18 de septiembre del 2024,
aunque obviamente él dice él que no dio la fecha, pero obviamente es el gestor principal. Y posteriormente le sigue Cristian y el resto de sus súbditos, seguidores, los cuales están diciendo de que ahorita, dentro de 3 días, pues va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, y ha tomado pues una cantidad de textos fuera de contexto y también algunos puntos de vista bíblicos en cuanto a lo que tiene que ver la parte figurativa, y los ha asociado con lo que es el arrebatamiento. Pues él dice que como el pueblo de Israel salió en el tiempo, en el primer mes de Abid, y posteriormente pues en ese tiempo se hizo también lo que fue la Pascua. Entonces pues ahí tiene que ser sin duda alguna el arrebatamiento. O sea, él está asociando ciertos eventos que se hacían en el Antiguo Testamento, pero si nosotros analizamos, Jesús nunca trajo a colación ni las trompetas las cuales festejaban la fiesta de los judíos, ni tampoco trajo a colación o una insinuación, digámoslo, acerca de la fiesta del Pesaj, que es comúnmente nombrado la fiesta de la Pascua. De ninguna manera, pues todo esto lo estaba analizando, pero me pareció excelente los puntos que usted tomó ahí, que pues son bastante explícitos, y si alguien no logra entender esto, bueno, pues tendrá que orar al Señor para que le muestre y le ayude a entender. De pronto, esto pues quiere decir que la persona tiene un coeficiente muy, muy bajo para lograr entender esto que es tan sencillo. Yo voy a dar un pequeño aporte también, pues, de lo que, digamos, aquí tomando también de lo que es la semana 70. Aquí algo muy, muy breve, y luego voy a pasar allí a hablar un poquito de lo que habló Jesús y el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Cualquiera que tenga un poquito de conocimiento en gramática, pues se va a dar cuenta ahí en cuanto a que dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas equivalen a 490 años. Eso es lo que equivalen las 70 semanas en años literales, y tomándolo desde la perspectiva de años judíos, porque nosotros pues manejamos un calendario donde se le han agregado algunos días de más. Entonces el calendario judío solo tiene 30 días, entonces son 360 días tiene el año judío. Entonces todo esto está basado dentro del marco, del contexto de una cronología judía y no grecorromana, digámoslo así. Acá lo que voy a hacer es tratar de dar un pequeño aporte para aún, digamos, darle aún más fuerza a todo esto que el hermano Alfredo ha hablado en esta mañana, que me parece muy excelente. Gracias al Señor porque nos ha dado pues esta oportunidad de poder compartir, y por la gracia de Dios pues nosotros entendemos esta verdad. Yo en un tiempo atrás también entendía esto, de que aún no se ha cumplido las 70 semanas y que faltaba una por cumplirse, pero en una ocasión yo le dije al hermano Alfredo, yo he entendido esto, que realmente sí tuvo un cumplimiento, y desde luego que es algo indudable, porque ahí en lo que dice la Escritura, dentro de lo que es el texto pues aquí de la traducción de la Reina Valera, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, 490 años es equivalente. Ustedes pueden tomar una calculadora y sumar esto, 70 por 7, y les va el total de 490 años. Eso quiere decir que dentro del marco de estos 490 años
desde que sale la orden para restaurar a Jerusalén, porque obviamente entendemos históricamente de que Jerusalén, el templo que Salomón erigió, construyó, eh, tomando pues remembranza de lo que David había dicho, se hizo en tiempos de la vida de Salomón, ¿no? Que Salomón fue quien construyó este templo, pero obviamente este templo fue destruido por los babilonios. Los babilonios sitiaron a Jerusalén y destruyeron pues totalmente todo y se llevaron cautivos a los judíos. Posteriormente, ya dentro de lo que está demarcado de los 490 años, viene nuevamente otra vez la construcción del templo que fue por Herodes, la reedificación nuevamente del templo. Y esto se hizo, dice que en tiempos angustiosos. ¿Por qué en tiempos angustiosos? Porque precisamente Israel estaba bajo el yugo ahora del imperio de Roma o de los romanos. Entonces, históricamente ustedes pueden recurrir a la historia y van a encontrar de que Jerusalén, la reedificación del segundo templo fue hecho por Herodes. Y esta reedificación o construcción fue hecha dentro del marco de los 490 años. Hay que tener en cuenta eso. Y también dentro del marco de esos 490 años también fue donde nació el Mesías, donde vino el advenimiento del Mesías por primera vez literalmente. Le estoy hablando de esto, pues es un poco de historia, aunque obviamente hay mucha gente que pues maneja con más lujos y detalles la historia, pero sencillamente pues estoy así aquí dando una pequeña síntesis histórica de lo que pasó pues con el templo de Salomón, basado a lo que dice aquí Daniel. Entonces dice, 70 semanas están determinadas, o sea, hay un punto de partida y también hay un clímax, digamos, dentro de lo que es la orden y la profecía, o sea, para que se cumpla la profecía. Dice, 70 semanas están determinadas. ¿Y por quién están determinadas? Están determinadas directamente por Dios. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para, y ahí ese para es una preposición de objetivo. Para terminar la prevaricación, que es el prevaricato es la violación a la ley, es pecado. Dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces ustedes pueden ver aquí claramente que dice, y poner fin al pecado. ¿Quién fue el que realmente le puso fin al pecado? Sencillamente el sacrificio de Cristo, porque Cristo fue presentado por el apóstol, por Juan el Bautista. Obviamente lo menciona el apóstol Juan, ¿sí? El Juan, el teólogo, cuando él trae remembranza lo que Juan el Bautista dijo, cuando vio a Jesús que venía hacia él en aquella ocasión para ser bautizado por él, dice, y lo presenta. Hay un pronombre demostrativo, dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está claramente cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan lo está presentando a él como el Cordero, como ese sacrificio, el cual realmente iba a ser perfecto, junto a lo que estaba profetizado en Isaías capítulo 53, donde se puede describir el sufrimiento del siervo del Señor, y allí ustedes pueden ver que dice el escritor, el profeta, dice, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ustedes pueden leer todo el texto, los capítulos o los versos del capítulo 53 de Isaías, y ahí van a encontrar, dice que la descripción del sufrimiento del siervo del Señor, pero eso tenía una objetividad, dice, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Dice Isaías capítulo 53,
Del verso 5 al 12, lo voy a leer para que ustedes puedan ver aquí, en contexto de lo que estamos hablando, de que realmente Cristo fue ese cordero, ese siervo del Señor, el cual vino a ser ofrecido en expiación por el pecado del mundo. Dice acá el profeta lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por su llaga, o sea, por sus heridas, podemos decir en este caso, porque él fue, dice que molido, herido, fue desfigurado totalmente. Fuimos nosotros curados, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, dice él, o sea, el Señor, el Padre cargó en el siervo, en su Hijo, el pecado de todos nosotros, dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, dice acá, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, dice, ni hubo engaño en su boca. Vamos a leer el siguiente verso y veamos lo que dice. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya, dice, puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Quién fue el que expió los pecados? El sacrificio de Jesús. Dice, verá linaje, verá, entonces un verbo en futuro, verá. Entonces es un verbo activo futuro, donde podemos ver, dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Luego dice el verso aquí final, que podemos leer los versos finales, dice, verá el fruto de la aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción? Sin duda ninguna, todos los redimidos nosotros, la iglesia del Señor, todo aquel que cree, acepta a Cristo, él hará parte del fruto de su aflicción. Dice, de su alma, y quedará satisfecho. Ahora viene acá, por su conocimiento, dice, justificará mi siervo justo a muchos. Por eso él, como dice el texto allí, lo que explicaba el hermano Alfredo, fue el que trajo la justicia perdurable. O sea, nosotros al estar en Cristo ya somos justificados perpetuamente o para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros ya no se nos contará como transgresores o pecadores, sino que ya en la justicia de Cristo, Cristo es el que nos justifica. Por eso Pablo dice también que el que nos justifica es Cristo. Y también Juan el apóstol dice, hijitos, si alguno ha pecado, pues bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el justo de los justos, y por ende él, a través de su sacrificio, pues nos justificó a nosotros. Nosotros de nuestra propia cuenta, nadie puede realmente, ni por las obras de la ley, ni por sí mismo justificarse delante de Dios. Solamente el sacrificio de Cristo es el que nos justifica delante del Señor. Aquí he posteado para dejar evidenciado totalmente, pues, que todo esto que se está hablando en esta mañana está sustentado bíblicamente. Entonces aquí tenemos, dice allí Juan capítulo 1, verso 28 al 30, dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando o sumergiendo. El siguiente día vio Juan a Jesús, al siguiente día dice acá, que venía a él, y dijo, aquí Juan el Bautista, obviamente que aquí Juan el apóstol está trayendo a colación o a remembranza las palabras de su tocayo Juan o Johanán. Dice, he aquí el Cordero de Dios. Notemos esa magistral presentación que le hace el
Juan el Bautista, referente a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan está trayendo a colación también la preexistencia del Señor Jesús, la cual muchos niegan, diciendo que Jesús simplemente vino a existencia dentro del margen del globo terráqueo, de aquí del planeta Tierra, bueno, como algunos lo entienden. En este punto, hermanos, pues aquí vemos la presentación de Juan el Bautista sobre Jesús, donde lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vamos a continuar allí leyendo lo de las 70 semanas. Entonces, aquí el hermano Alfredo ya expuso 6 puntos muy importantes, los cuales están, pues, demarcados, que sucederían dentro de los 490 años. Eso es lo que es las 70 semanas. Si ustedes multiplican, entonces, también dentro de ese marco de los 490 años vino el Mesías. Reitero nuevamente, esto es cuestión de hacer un análisis matemático, pues Jesús comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años, según lo que lo dice allí Lucas capítulo 3, verso 21, te lo voy a postear para que ustedes se den cuenta. Entonces, de ahí nosotros podemos hacer un cálculo o analizar, sin duda alguna, si Jesús muere a los 33 años, ¿sí? Muere dentro de lo que es la mitad de la semana 70, que fue un día miércoles a la hora novena, que fue el deceso del Señor. Él muere dentro del marco de esa última semana, que son 7 años, ¿sí? Muere ahí. Y resucitó, como dice la Escritura, al tercer día. O sea, después de 72 horas de estar bajo tierra, entonces Él resucita. Entonces, tanto su nacimiento, tanto su sacrificio, ¿sí? Que su muerte y resurrección, su predicación y todo eso, se hizo basado dentro del marco de las 70 semanas, o sea, de los 490 años. Esto quiere decir que Jesús nace, o sea, Él se manifiesta como entendemos el Logos, Él se hace carne, como mencionó el apóstol Juan, que el verbo se hizo carne, Juan 1:14, y los textos que mencionó allí el hermano Alfredo de Hebreos capítulo 10, verso 5 en adelante. Él viene a manifestarse y nace más o menos, sacando la cuenta así, en el año 457, ¿sí? En el año 457, ¿sí? Dentro del marco de los 490 años, Él nace, o sea, viene a manifestarse como lo que estaba profetizado, ¿sí? Obviamente, este dato que estoy dando acá ya es un dato, obviamente, que no está en la Biblia, pero obviamente se puede sacar en deducción, o se puede hacer una deducción bajo la cronología de lo que está establecido de los 490 años de las 70 semanas. Es lógico. Si nosotros a 490 le restamos 33, nos quedaría de 457. ¿Ve? Entonces aquí tenemos lo siguiente, voy a continuar la lectura acá. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión
y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, Cristian Tempone dice que aún no ha sido ungido el Señor. O sea, todo eso va a suceder dentro del marco. Seguramente él cree que eso va a suceder allá después de su venida. Es totalmente un error. O sea, él hace inconcluso el sacrificio, para él es inconcluso el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pues no se cumplió todo dentro del marco de los 490 años, de las 70 semanas que estaban determinadas por el mismo Señor, pues no se cumplió todo. O sea, eso fue un sacrificio, digámoslo así, parcial. Y en este punto tenemos algo muy importante que analizar. Dice, aquí hay, como les dije, hay una preposición de objetividad, que el sacrificio era para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Bueno, aquí tenemos algo muy importante. Hay algunas cosas que aquí hay que analizar, porque hay una salvedad en ciertos puntos, que es en cuanto a la destrucción del templo, sí, no están demarcados dentro de las 70 semanas, ¿sí? Porque eso precisamente fue en el año 70, o sea, ya se pasa un poco más adelante, pero aquí hay un punto donde dice que para traer la justicia perdurable, ¿sí?, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. En estos tres puntos finales donde dice y sellar la visión y la profecía, notemos ahí que todos están bajo una conjunción y un pronombre demostrativo ahí, y sellar la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Sellar la visión y la profecía, darle cumplimiento. Esto sencillamente es sellar la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir? Que darle cumplimiento. Eso es lo que significa es sellar, ¿sí? O sea, el sello significa un punto de garantía o certificación, ¿sí?, o constancia. Eso significa lo que es un sello. Entonces, aquí tenemos que ser muy minuciosos en esa parte, que precisamente la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, 3 puntos, sellar la visión, 1, y la profecía, 2, y ungir al Santo de los Santos, 3. Entonces, eso sucede precisamente dentro del marco de los 490 años, de los 490 años. Ahí se sella donde muere Cristo, ¿sí?, y se unge al Santo de los Santos, como ya se mencionó, donde fue ungido el Señor Jesús, precisamente cuando Él fue bautizado, sumergido por Juan el Bautista, y desciende el Espíritu de Dios sobre Él, donde se puede ver, donde se puede escuchar audiblemente una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Ahí podemos ver claramente donde Juan es donde puede evidenciar esto. Por eso lo menciona después. Entonces ahí Cristo es ungido, y eso estaba demarcado dentro de las profecías de Isaías capítulo 42. Ahora bien, dice aquí: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a esta vez, desde la salida, ¿sí? O sea, tan pronto sale la orden, ahí comienza a correr el tiempo. Ahí comienza a correr el tiempo. Entonces dice acá, dice de la orden para restaurar, ¿sí? Y esta construcción que se hace aquí viene precisamente es hecha por Herodes dentro de ese tiempo, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces sumemos 7 más 62, ¿cuánto es? Nos da 69 semanas. Dice, se volverá
a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya eso lo expliqué arriba. Las razones por qué dice que tiempos angustiosos. Y después de aquí viene un adverbio, esto después es una preposición, pero es un adverbio de tiempo, donde dice, y después de las 62 semanas, ese después, entonces Cristian lo asocia de que ahí, ese después, esa semana, que una semana flotante, una semana por aparte, la cual parece que se sacó el rompecabezas de los 490 años, y esa semana se deja volando, y parece que el tiempo no vuelve a existir más, hasta que nuevamente vuelve a ser encapsulado el tiempo para que se cumplan las semanas 70 ya en el tiempo pues que ellos están demarcando aquí, del 2021 al 2028. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Cuando dice lo siguiente, notemos lo que dice acá en este punto. Dice 62 semanas en lo que dice acá, dice, vamos a leer detalladamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén y edificar y hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62. Ya dije que 7 más 62 son 69. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya lo expliqué arriba. Después de las 62 semanas, entonces aquí es en el punto que viene, supuestamente él no se ha cumplido. Ahora, si ustedes notan que hay un adverbio de tiempo, pero obviamente esto está contextualizado dentro de la misma cronología de los 490 años. Después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Qué es lo que dice acá? Y después de las 62 semanas, quiere decir que, ¿por qué después? Porque obviamente no iba a ser dentro de las 62 semanas, ni entre las 7 semanas, sino dentro de la última semana, que encaja perfectamente ahí. Y ya sabemos que desde arriba, cuando leímos, cuando dice 70 semanas están determinadas, ahí está lo que Dios determinó. Y ahí hay una preposición indicando una objetividad, que dentro del marco de esos 490 años, lo digo así, de pronto para que si alguien tiene alguna duda, entienda que 70 semanas son 490 años. En ese encierro, digámoslo así, de tiempo es donde se iba a cumplir toda esa profecía, exceptuando algunos puntos, repito, no quiero que se tome a la ligera, exceptuando algunos puntos, sino que tiene que ver ahora con la parte de la destrucción. Bueno, mis hermanos, entonces doy aquí inicio para terminar mi aporte. Dice claramente aquí, nuevamente vamos a leer otra vez el verso 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso refiere a la última semana. Recordemos que una semana se refiere, en años son 7 años. 7 días, 7 años. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Entonces vemos ahí claramente que dentro de este marco de profecía de las 72 semanas también se emite, y hay una salvedad de lo que yo expliqué arriba, donde se extiende a unos años más, pero no de las 70 semanas para hablar de lo que ya hablamos atrás, de lo que fue la expiación, ungir a Santo de los Santos, quitar el pecado, todo esto que es concerniente a Cristo, sino que tiene que ver ahora con la parte de la destrucción de ese templo que erigió Herodes, que todos sabemos y que se puede corroborar dentro de la historia, que fue destruido en el marco del año 70 después de Cristo, ¿no? Fue destruido por Tito Vespasiano, el hijo del emperador, un hijo
de un emperador romano. Por eso habla de que dice el príncipe que ha de venir. Este príncipe no es el mismo Mesías, como lo enseña por ahí Tito Martínez y compañía, donde yo le hice una refutación, ahí en mi canal está, de él dice que es el mismo príncipe. Entonces totalmente pues falso eso, sino que se está hablando de dos personajes dentro del margen de este texto. Después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, que se refiere al Señor Jesús, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, dice, que ha de venir a futuro, ¿no? Dice, destruirá la ciudad y el santuario. Y santuario se refiere al templo de Salomón. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones hasta el fin de la guerra. Actualmente pues sabemos que todavía eso está en ruinas allá en Israel. Y por otra semana, aquí viene el punto. Este es el punto de inflexión que tiene Cristian, donde él dice, porque él no sabe entender lo que es un adverbio de tiempo secuencial o posterior, sino que él revuelve totalmente todo. Porque si nos vamos a eso, entonces tendríamos que dividir en fracciones totalmente todo y decir que unas cosas se cumplieron dentro del marco de los 490 años, por ejemplo, en cuanto a lo que es el sacrificio de Cristo, porque atrás dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hay un adverbio de tiempo, y después. Pero aquí es donde él dice que, y por otra semana, y por otra. Por otra es donde él dice, sí, mire, aquí hay una diferenciación en cuanto al tiempo, pero es totalmente errático porque y por otra y después son adverbios de tiempo, para quien entiende eso algo de gramática. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿sí? Y a la mitad de la semana, que fue a los 3 años y medio, de entre el marco de los 7 años, de la última semana, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Eso precisamente fue en el marco de la mitad de la última semana de las 70, el clima de la semana final, donde muere el Mesías, como les dije, a la hora 9 el miércoles, y viene resucitando antes del primer día de la semana. Entonces dice acá, y por otra semana confirmará el pacto. Recordemos que nuestro Señor Jesús, cuando toma él en esa noche antecesora a su muerte, donde él celebra la fiesta de Pesaj, y él era el autor del verdadero Pesaj que se iba a realizar en ese entonces, o la fiesta de Pascua, para que muchos me entiendan, el sacrificio verdadero del Cordero que quitaría el pecado del mundo, era él, donde él hace una última cena con sus discípulos y le dice, donde él les describe de que comieran el pan y bebieran la copa, y que ese sacrificio que él iba a hacer, precisamente lo iba a hacer para salvarla, quitar los pecados, ¿sí? Y les dijo que hicieran en memoria de él ese recordatorio. Eso fue lo único que él les dijo que hicieran, de recordar su muerte y su resurrección. Notemos lo que dice aquí Mateo capítulo 26, 26 al 28, donde él dice lo siguiente, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, ¿sí? O a sus talmidines, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? Porque dice acá, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, remisión se refiere a perdón. Eso es remitir,
el perdón se refiere a la remisión de pecados, el perdón de pecados. Entonces, ahí claramente, este es el pacto que él hace con, no solamente con ellos ahí, sino por todos, dice. ¿Ve? Todos aquellos que reciban, acepten este sacrificio. Entonces, ese pacto con muchos, precisamente se hizo en ese entonces. No es que se va a hacer un pacto al final, en los 7 años finales, como muchos dicen, no, totalmente equivocado eso. Ahí está claramente para que ustedes lo lean y lo analicen. Entonces, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe, precisamente ya lo expliqué, era el hijo del emperador Tito Vespasiano. ¿Sí? Entonces, él vino y destruyó a Jerusalén, la quemó en el año 70 y aún están las ruinas. Porque realmente aún el templo, pues, el templo fue destruido y aún no ha sido construido. Bien, entonces aquí dice lo siguiente. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, el 27, confirmará el pacto con muchos. Ahí está el texto que le posteé. No me acuerdo, bueno, creo que hay otros textos por ahí más que pueden, obviamente en contexto, que se podrían traer a colación, pero será en otra ocasión. Dice, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí hay otro personaje que es el desolador, el cual pues yo lo mencioné allí en la refutación que le hice a Tito. Pues en cierta forma este personaje, este emperador, el hijo del emperador, pues causó desolación, destrucción y todo eso, pero aquí hay un punto también que hay que analizar, que se habla de que lo que está determinado sobre el desolador se derrame, y eso ya es un punto donde todavía pues esa parte sí tiene que ver ya en otro aspecto. Entonces yo creo que pues lo voy a dejar hasta por ahí, pero está muy claro la exposición del hermano, le agradezco mucho por haber expuesto esto. Y también pues hay muchos otros textos más, como les dije, en Colosenses capítulo, de Tesalonicenses, perdón, capítulo 2 y otros textos más en contexto, y en base a lo que dijo Jesús, pues que se pueden traer a colación. Más tarde, si Dios lo permite, pues estaré aportando otros puntos. Pero yo creo que vamos a dejar hasta aquí para que la gente pueda digerir, digámoslo así, de lo que se ha dicho. Si alguien quiere hacer pues un comentario a favor o en contra, pues adelante lo puede hacer.